amistad. ¿Vos qué entendés por amistad? Bueno, hola a todos, mi nombre es Andrea, soy profe de filosofía y en la clase de hoy voy a estar hablando de la ética de Epicuro, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es ver un pantallazo por las distintas partes de su filosofía, que son la canónica, la física, para llegar al aspecto ético, porque sin los primeros aspectos, sin entender cómo conocemos y qué somos y de qué está compuesto el universo, no se va a entender completamente su ética. Decirles que Epicuro es un filósofo que en su momento, en la época en la que él convivió en Atenas con algunos discípulos de la línea platónica aristotélica, tuvo muchos choques, muchos enfrentamientos, se tuvo que ir, después se tuvo que volver y no era reconocido en esa época. Quizá nosotros culturalmente nos vemos más cercanos al hedonismo, que es la base de su filosofía, porque su ética se centra en la búsqueda del placer. Y nosotros en nuestra cultura contemporánea tenemos un lugar importante para el placer y para la satisfacción inmediata. Sin embargo, es importante aclarar que el hedonismo contemporáneo, esta búsqueda del placer, entendido como algo mundano o algo superficial, no es la búsqueda del placer que entendía Epicuro. Es importante entender que va a haber una práctica, va a haber un intento de racionalizar y de medir muy bien el término medio para alcanzar ese placer y evitar el dolor, ¿sí? Bueno, con respecto a su vida, cabe destacar que él nació en una isla, no nació en Atenas, sino en una isla griega llamada Samos, y se formó ahí, vivía en una familia muy humilde, se formó ahí y no estaba muy conforme con la educación que tenía, porque sus maestros en algún punto no llegaron a satisfacer la curiosidad que él tenía, y por eso a los 18 años viaja a Atenas y va a formarse en filosofía con discípulos de Aristóteles y de Platón. Y él no va a estar conforme con esa filosofía de Platón. Él va a cuestionar el idealismo platónico, va a cuestionar esta idea de que el cuerpo es como la cárcel del alma y que el conocimiento que nosotros alcanzamos a través del cuerpo es falso y que es la sola razón lo que nos permite conocer la realidad. Él va a estar muy en contra de eso. Y de Aristóteles va a heredar la idea de, o va a coincidir, mejor dicho, el empirismo, o sea, la forma de conocer. Ahora, para entender cómo llega él y cómo se van conectando estas ideas, hay que entender que su filosofía se divide en tres partes. La canónica se refiere a la teoría del conocimiento o a la gnoseología, y él ahí es donde se nota claramente la importancia que le da a la sensibilidad, o sea, al cuerpo. Él va a decir que la sensación es la fuente de conocimiento más certera y que nosotros primero sentimos, y va a cuestionar incluso a los escépticos, porque dice que los escépticos, al dudar de todo, dudan incluso de las cosas que uno siente. Entonces eso no tiene sentido. El otro aspecto es que no va a rechazar la razón. Él va a entender que el razonamiento es aquello que funciona como complemento de las cosas que sentimos. Por ejemplo, nosotros sentimos que estamos rodeados de cuerpos y por eso razonamos que los cuerpos deben estar formados por otra cosa, más pequeña. Epicuro va a heredar de Demócrito, que es un antiguo presocrático, su filosofía vinculada al atomismo. Los atomistas lo que planteaban era que si vos tomás un objeto, por ejemplo esta caja, y la dividís a la mitad, y a esa mitad, a la mitad, y a esa mitad, a la mitad, vos no podés seguir dividiendo infinitamente porque no tendrías nada que sostenga este objeto físico. Entonces tiene que haber un momento en que llegues a un punto indivisible, de ahí viene a, que significa negación, ¿no? Y tomo, que significa división. De ahí los tomos del libro, la tomografía, o sea, división en parte, ¿tá? Átomo significa lo que no se puede dividir. Los griegos antiguos postularon la existencia del átomo de una forma como deductiva. Tiene que haber algo ya que no se pueda dividir y que sea la base de todo el mundo material. Pero eso es un razonamiento, vos en realidad no lo percibís, vos lo que percibís son cuerpos. Al mismo tiempo, tiene que haber un espacio en donde esos átomos se muevan, porque si no, ¿cómo se formarían las distintas cosas? ¿Y cómo se produciría el movimiento? Y para eso postulan la existencia del vacío. Entonces, Epicuro va a heredar de los atomistas la noción de átomos
iba a postular, a diferencia de ellos, que estos átomos se mueven y van cayendo con distintas inclinaciones. El clinamen, en latín se dice clinamen. Esta declinación hace que todas las cosas sean por azar, es decir, todo lo que nosotros vemos en este momento podría haber sido de otra manera. Y eso es muy clave porque si bien hereda de los presocráticos, de Demócrito, de Leucipo, la concepción atomista a nivel físico, no va a estar de acuerdo con el determinismo estricto de ellos y va a introducir el azar, la libertad, ¿sí? Eso va a ser la garantía de que exista la libertad. Entonces tenemos la parte canónica en donde decimos que conocemos las cosas por la vía de la sensación, que es central, y el razonamiento nos permite entender o deducir las cosas que no podemos percibir por la sensación. ¿Qué es lo que existe? Bueno, y ahí pasamos a la parte física. Existen átomos y existe vacío. Y los dos tienen que ser infinitos. ¿Por qué? Porque si fuera que el espacio es finito y los átomos infinitos, imagínense una caja limitada en donde tiene un montón de bolitas infinitas. Bueno, no entrarían, sería tan compacto que no habría movimiento. Y a la inversa, si el espacio fuera infinidad de átomos finitas, o sea, la cantidad finita, es decir, la cantidad limitada, no podrían como unirse, estarían como desperdigados por el universo. Por eso ambos tienen que ser infinitos y además tienen que haber existido siempre. Eso explicaría que las cosas se constituyen siempre de los mismos átomos. Vamos como construyéndonos y deteriorándonos y formando distintas cosas. Bien, ¿qué tiene que ver esto con la ética? Bueno, hay una conexión. Primero, no existe, si todo está compuesto de átomos, nuestro cuerpo también está compuesto de átomos, pero también el alma está compuesta de átomos, solo que más sutiles. ¿Qué permite esto? Bueno, una gran diferencia con la teoría platónica. Para Platón, el cuerpo es algo perecedero y el alma algo eterno, algo que reencarna constantemente, y eso explicaría el innatismo o esta idea de que nosotros ya tenemos conocimientos incorporados. En cambio, para Epicuro, el alma también muere. Entonces, para poder entender esto, sería algo así como que vivís y después de que te morís del todo. Es decir, lo único que sería algo parecido antes de nacer. Nada, ¿sí? Entonces, esto va a tener sentido cuando lleguemos a la parte ética del tetrafármaco, ¿sí? Una vez explicada la parte canónica y la parte física, podemos entrar a al aspecto ético, ¿sí? Bueno, como decíamos, una de las cosas más importantes tiene que ver con hedoné, el placer, la búsqueda del placer y el escapar del dolor. Como una filosofía bastante intuitiva, y en esa época no se entendió mucho porque se pensaba que estaban hablando de cosas bastante más mundanas. Él estuvo unos 10 años en Atenas, luego se fue, fundó otro jardín en otro lugar y luego volvió a Atenas. Y cuando él vuelve a Atenas, ¿qué me mirás? Atenas funda lo que se llama el jardín, que era un lugar donde no se formaban en filosofía de forma muy académica como en el Liceo de Aristóteles o como en la Academia de Platón, sino que era más bien un lugar donde uno pasaba un rato, comía algo, disfrutaba y también aprendía filosofía, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Era controversial porque en ese lugar, bueno, no es que sea controversial, él dejaba que todo el mundo pudiera ir ahí, gente joven, gente vieja, gente libre, gente esclava, hombres, mujeres. Había muchas prostitutas, lo cual también era una cuestión bastante extraña para una academia en ese lugar. Y con el tiempo se hizo una fama bastante negativa y se los tildaba de promiscuos. Porque además había banquetes y cosas por el estilo. Pero esto hay que entenderlo bajo la óptica de la filosofía epicúrea. Él lo que decía era que cualquier persona tenía el derecho de buscar la felicidad. Y la filosofía es la búsqueda de la felicidad en la medida en que es la búsqueda de la reflexión y de esa claridad para tomar decisiones y para practicar en la búsqueda de ser feliz. Uno de los requisitos para ser feliz es la amistad. ¿Vos qué entendés por amistad? ¿Te gusta tener amigos? ¿Quiénes son tus amigos y amigas? Ariana, Victoria, no. ¿Nada más? ¿Mateo? También. ¿Rubén? También. ¿Lautaro? También. ¿Isa? Bueno, ¿y te gusta pasar rato con ellos? Sí.
¿Y qué te gusta hacer con tus amigos? Jugar, atrapar. ¿Jugar, estar mucho rato con ellos? Sí. Bueno, eso es bastante epicúreo, déjame decirte. Ni bola me da. Bueno, una cosa central, pero no es, es el tiempo que uno dedica a sus amigos, es el tiempo de calidad, el tiempo de dedicarse, comer con ellos, disfrutar con ellos, estar con ellos. Amigos o familia o quien sea, las personas con las que uno se siente bien, ¿sí? La amistad va a ser central en la ética epicúrea y también va a apaciguar algunos de los grandes miedos que tenemos. Otro de los requisitos es la autarquía, que significa el gobierno de sí mismo, la autonomía, la capacidad de poder ser independiente tanto económicamente, materialmente como espiritualmente. Es decir, el no depender de nadie, evitar las relaciones tóxicas. Es básicamente eso en una forma contemporánea de explicar. Es decir, cuando estoy con alguien es porque esa persona me complementa y paso un momento divino con esa persona, grato, la dicha, o sea, la búsqueda de la felicidad. Otro de los objetivos es la ataraxia. Ataraxia es un término griego que significa imperturbabilidad del alma, es decir, evitar aquellas cosas que preocupan mi estado mental, ¿sí? ¿Y cómo se logra eso? Bueno, hay como dos aspectos de la ataraxia, es buscar aquellas cosas que nos dan miedo y poder curarlas, es decir, evitar mentalmente el miedo. Vení acá, contame, vení. ¿A qué le tenés miedo vos? A la oscuridad. A la oscuridad y a qué más. Y con los cohetes. ¿No te gusta los ruidos fuertes? ¿Qué más? No me gustan los juegos artificiales. A fuegos artificiales. Bueno, nada que sean ruidos fuertes. Porque te dan dolor. Sí. ¿Te genera dolor en los oídos? Lo que hace es detectar los cuatro grandes miedos o las 4 preocupaciones que tenemos los seres humanos y que en alguna medida algunas de ellas se siguen sosteniendo hasta el día de hoy. Son las grandes cosas que nos preocupan a nivel existencial. El primero y el más grande de todos es el miedo a la muerte, ¿sí? Otro es el miedo al fracaso en el futuro o al no poder manejar las cosas en el futuro, el miedo al dolor y también un miedo muy propio de su época, el miedo a los dioses. ¿Tá? Y para cada uno de esos miedos que él detecta, él va a elaborar una máxima o que uno debe ejercitarse y practicar para poder disuadir ese miedo. Epicuro plantea que el miedo a la muerte no tiene sentido porque, por definición, la muerte es ausencia de sensación. La sensación es tanto del placer como del dolor. Y cuando nosotros estamos presentes, la muerte no está. Y cuando la muerte se presenta, ya dejamos de ser, ya dejamos de estar. Por lo tanto, no tiene sentido tenerle miedo. Con respecto al miedo al dolor, él presenta el fármaco de que es completamente tolerable, porque un dolor fuerte, como por ejemplo un dolor de muelas o un dolor de parto, son breves, y un dolor que puede ser muy duradero es leve. Entonces, cualquier dolor es tolerable. Lo que es importante es no preocuparse de antemano. Y con respecto al miedo al futuro o al fracaso en el futuro, lo que sostiene es que las personas tienen que entender que hay cosas que podemos manejar y hay cosas que no. Entonces no podemos desesperar por aquello que pensamos que depende de nosotros, y tampoco podemos esperar que la vida nos pase, que la vida nos haga cosas, o sea, que la vida se nos presente, porque en definitiva es un término medio. Tanto lo que hacemos como lo que la vida pasa y lo que sucede en ella. Y finalmente, con respecto al miedo a los dioses, que era propio de su época, él sostiene que los dioses no tienen características como las que sostiene el pueblo, que son vengativos, que son comploteros, traicioneros, sino que un dios por definición es dichoso y completamente autosuficiente. Entonces no van a estar preocupándose por algo imperfecto como el ser humano, y por eso no tiene sentido tenerle miedo, y nosotros deberíamos imitar esa búsqueda de la dicha y esa búsqueda de la autosuficiencia. Otro aspecto para alcanzar la ataraxia es poder entender cuáles son nuestros deseos y poder identificar aquellas cosas que deseamos. Entonces él dice que existen 3 tipos de deseos. Aquellos que son naturales, es decir, que por naturaleza los necesitamos y necesarios para la vida, por ejemplo, comer, alimentarme, nutrirme. Un segundo tipo de deseos son aquellos que son naturales, pero no son necesarios. Es decir,
los tenemos por naturaleza, nuestro cuerpo lo pide, nuestra mente lo pide, pero en realidad sin ellos no nos morimos. Por ejemplo, cuando uno tiene ganas de tomar mate, llega una hora que uno quiere tomar mate, y bueno, en realidad tu deseo es la hidratación, pero estás acostumbrado o acostumbrada a tomar mate, a tomar esa infusión, y eso es lo que te haría sentir feliz. Tomar una gaseosa. La sed es el deseo natural, pero no es necesario que bebas una gaseosa, ¿sí? Y la tercera clasificación son los deseos no naturales y no necesarios. Por ejemplo, fama, tener reconocimiento de todo el mundo, tener excesiva cantidad de vehículos, excesiva cantidad de viviendas. Nosotros lo que necesitamos es una vivienda, un refugio, alimentos, tener una vida. Él no predica un minimalismo extremo donde vivimos al límite de la inanición. Él lo que predica es una vida simple. ¿Por qué? Porque si nosotros nos acostumbramos a seguir los deseos que nos manda la naturaleza, bueno, entonces vamos a ser felices y dedicar nuestro tiempo a las cosas más simples de la vida. En cambio, si nosotros nos acostumbramos a aquellas cosas que son excedentes, cuando no las tenemos, el sufrimiento es mayor que si no las hubiéramos tenido, ¿sí? Y además, una de las cosas que muchos alumnos cuestionan es, capaz que el miedo que yo tengo no es a la muerte mía, sino a la muerte de un familiar o de un ser querido. Bueno, Epicuro lo que diría es, vos tenés que primar siempre el tiempo con la amistad, el tiempo con aquellas personas que querés y que te hacen. Si vos pasás tiempo con las personas que querés, tiempo de calidad, entonces uno va a estar más calmo a la hora de morir. Va a naturalizar la muerte, van a decir, yo ya hice todo lo que tenía que hacer y disfruté de mi vida. En cambio, si uno se pasa la vida primando aquellas cosas que no son básicas para la vida y que no son necesarias para mi existencia y que tampoco hacen bien a nadie, por ejemplo, me paso todo el tiempo esperando que los demás me den un like, yo qué sé. Bueno, ese tipo de cosas a la larga van a hacer que uno sienta angustia a la hora de partir, porque no disfrutó de la vida como la tenía que disfrutar. Entonces, el hedonismo epicúreo es un hedonismo al que se alcanza de forma racional, es una forma de vida simple, pero que tiene que ver con reflexionar aquellas cosas que son básicas para nosotros y no dejarnos persuadir por el consumo y por cosas que no son necesarias y que a la larga no nos van a garantizar la felicidad. Esto es clave. Epicuro no nos dice, no comas esto, no hagas esto. Lo que va a decir, vos hacés lo que quieras, pero eso no va a garantizar que seas feliz.